compañero Tamayo, ya tenemos allí el link para que revise a través de su WhatsApp el link para que ingrese a sala, mi amigo Tamayo, lo mismo que a la compañera Cristina. Vamos poniendo en contexto la situación de esta semana en la parte educativa. FECODE golpeada, las amenazas de toda la dirigencia sindical a nivel nacional golpeada por personas, y a uno le causa curiosidad, ¿no? Cómo la bancada de gobierno en días pasados desprestigió, estigmatizó, a veces ridiculiza a FECODE a través de las redes sociales. Pues todo eso va allanando el terreno para que la dirigencia sindical suceda lo que sucedió con estas amenazas. Nosotros somos unos enamorados de la vida. A la vida daremos todo, a la muerte jamás daremos nada. Que nuestra única arma es la pedagogía como instrumento de proceso de enseñanza-aprendizaje en medio de la realidad pedagógica y la realidad económica y social que vive nuestro país. Que luchamos es por la financiación de una educación pública y que para eso tenemos que poner en contexto y sobre las CIES la situación que vivimos. Asimismo, saludamos esa actividad que realizó el señor gobernador del Departamento Norte de Santander, Silvano Serrano, acompañado de su cartera, la Secretaría de Educación Laura, en convenio con la Universidad de Pamplona, en capacitar a los docentes del Decreto Ley 882. Sin embargo, desde esta tribuna, desde este programa radial, le pedimos el favor a que por favor le solicitamos muy respetuosamente ampliar esto del Decreto Ley 882, porque muchos compañeros no pudieron acceder a ese diplomado y están por fuera y pertenecen al Decreto Ley 882, están para concursar vía primaria. Es decir, ¿cómo logramos que estos compañeros puedan vincularse? Muchos tienen pertenecen a perfil, están trabajando a través de su perfil, de su licenciatura, de su especialidad, pero se van a presentar a primaria, por lo tanto necesitan también prepararse, Esto de los provisionales, pues estamos pendientes. ¿Cuál va a ser la interpretación que le van a dar los entes territoriales y el gobierno nacional al decreto 2501 del 2017, que más adelante vamos a hablar de ello? Y asimismo, muchas actividades preparándonos hacia el mes de noviembre en esa gran actividad y contra esa andanada de decretos y normativa que ha emitido el gobierno nacional, que no repara para nada. Ya tenemos en la mesa, en sala, a Cristina desde Girardot, perteneciente a DEC, una gran compañera, líder sindical, que inclusive aquí voy a mostrarlo y vamos a promocionar de una vez, aprendiendo a gobernar desde la escuela. Mírenlo, aquí lo tenemos. Aprendamos a gobernar desde la escuela hacia una nueva ciudadanía. Todo sobre lo relacionado con los gobiernos escolares. Y a propósito de lo relacionado con los gobiernos escolares, es cómo interpretamos esto de la evaluación, la promoción, las clausuras en medio de la pandemia y cuál es el rol que desempeñan los gobiernos escolares. Pues ya tenemos a Cristina. Tamayo también está en sala, mi querida. Tamayo también está en sala. Saludamos a Cristina, con los buenos días, Cristina, desde Cúcuta. Compañero Leonardo, un saludo fraterno para usted, para mi apreciado maestro Alfonso Tamayo y por supuesto para todos los maestros, maestras y toda la comunidad educativa de Norte, Santander y de todo el país, porque afortunadamente a través de estos espacios podemos llegar a todos los rincones del país. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, no se le olvide compartir el enlace, usted es muy juiciosa con eso. Le tocó, como la escuché, a través de YouTube. También saludamos, vamos a través de YouTube, vamos igualmente a través de 1040 y vamos a través de Facebook Live desde Avancemos, desde nuestra plataforma.
Tenemos al compañero Alfonso Tamayo, director de la revista Educación y Cultura, un gran pedagogo, un gran pensante en esto de lo relacionado con la educación. Y fíjese lo que me decía Tamayo informalmente antes de este programa, inicio de este programa, Cristina. El gobierno está desarticulando la Ley General de Educación 115. Con los buenos días, mi amigo Tamayo. Para todos, es un placer poder conversar con tan interesantes amigos, reflexionando sobre la educación y la pedagogía en este país, con la compañía de Cristina, que está siempre dispuesta a llamar a la conciencia, que nosotros pensemos lo que somos y defendamos nuestra identidad y nuestra profesión. Me alegro mucho, Cristina, de que estés con nosotros y ojalá que podamos conversar. Mi amigo Tamayo. Ayer lo vi disfrazado, ¿no, Tamayo? Tenía por allí un sombrero, eso se parecía a usted al llanero solitario, mi querido amigo. Pasión de gavilanes, no. Gavilanes, no pasión de gavilleros, sino de gavilanes. Sí, señor. Mi amiga Cristina. Cuéntame, compañero. Cristina, entramos en materia, entramos en desarrollo de nuestro programa Avancemos. Cristina, el contexto, evaluación, promoción en medio de los gobiernos escolares. ¿Qué le podemos decir a través de esta normativa que el gobierno pues ha venido imponiendo e igualmente a través de resoluciones, en fin, y orientaciones hacia los señores rectores? Bueno, efectivamente el Ministerio de Educación Nacional, pues obviamente hace eco de la política que viene aplicando este gobierno neoliberal y han emitido 3 directivas ministeriales, la directiva número 11 de mayo, la número 12 de junio y la número 16 de septiembre, las 3 con la propuesta o la decisión de gobierno de que se debe regresar a las instituciones educativas bajo la figura de la alternancia, pero además sacan la resolución 1721 que define los protocolos que ellos llaman de bioseguridad y que ayer decidimos llamar de bioprotección, porque a eso es a lo que le debemos apostar, a eso es a lo que le apostamos los maestros, a la defensa de la vida, por supuesto para todos los integrantes de la comunidad educativa. Y definitivamente cuando uno lee estos protocolos que propone la resolución 1721, cuando lee lo que propone la directiva ministerial número 16, pues la primera pregunta que uno se hace es ¿y con qué? ¿Con qué si es que las instituciones educativas adolecen de un olvido histórico que hace que tengan problemas en su gran mayoría, por no decir que en todas, problemas de infraestructura, problemas de transporte, problemas de alimentación, problemas en las bibliotecas, problemas en los laboratorios, en los escenarios deportivos, y un problema que salió y quedó al desnudo mucho más con la pandemia, que es lo que tiene que ver con la conectividad y lo que tiene que ver con los equipos tecnológicos, que desafortunadamente con esa otra pandemia que padecemos, que es la pobreza, pues la mayoría de nuestros estudiantes no tienen con qué pagar ese internet que debería garantizar el gobierno, el internet gratuito, por lo menos un internet mínimo vital para poder estar comunicados, intercomunicados en pleno siglo XXI, el siglo de la tecnología, el siglo del conocimiento, pero que desafortunadamente por eso el video histórico, pues tenemos que las instituciones educativas en la gran mayoría del país, en la gran mayoría tienen problemas serios de conectividad. La gente no tiene con qué pagar ese internet mínimo, no tienen los equipos tecnológicos, no estábamos preparados, obviamente nadie esperaba una situación como esta, pero como no se había invertido y no se ha mirado a la educación ni a la salud como esos derechos fundamentales a los cuales hay que invertirle dinero, pues obviamente nos cogieron fuera de base y tenemos los problemas que hoy tenemos. El gobierno de manera muy fácil dice, vayan en alternancia, pero se les olvida que tenemos en la mayoría de las instituciones educativas también hacinamiento en las aulas. O sea, estamos hablando de 40 estudiantes en espacios bien reducidos, porque esa es una conclusión también que tiene que haber una reforma a lo que tiene que ver con la relación técnica, el decreto 3020, relación técnica estudiantes, aula, maestro. Y pues bueno, vayan a la alternancia y miren a ver los entes territoriales, miren a ver las secretarías de educación y miren a ver los rectores, a ver cómo es que van a solucionar el problema
plantean la elaboración de un plan de alternancia, pero ¿y dónde están los elementos para, por ejemplo, la parte de la bioprotección, lo que tiene que ver con jabones, con geles, jabones líquidos, ¿no? Con toallas de papel, cuando en muchas instituciones ni siquiera existen los lavamanos suficientes. Tenemos instituciones en el país que no tienen agua potable y que no tienen alcantarillado. Recordemos que una de las luchas desde FECO es precisamente la reforma al Sistema General de Participaciones para que haya los recursos para precisamente salud, educación, agua potable y saneamiento básico, que son ese Estado social de derecho del que adolecemos todavía, pese a que está en nuestra Constitución. Frente a ello, pues el gobierno escolar, la autonomía escolar, la Ley General de Educación, que quieren derogar, como usted bien dice, o que quieren descuadernar mediante el decreto 094, que toca varios artículos de la Ley 115 de 1994, pues nosotros tenemos ahí vigente la autonomía, tenemos vigente lo que tiene que ver con el gobierno escolar, que ya casi cumple 30 años, y que tenemos que posicionar y empoderar, porque las comunidades educativas deben revisar y deben llenarse de argumentos y elementos para poder decir que no podemos regresar en la alternancia. Y no es que no queramos estar en las aulas, porque el escenario natural de trabajo, por supuesto, son las aulas, es el escenario propicio para nuestros niños, para nosotros, pero no vamos a arriesgar que se contagien cuando todos vemos la experiencia en Europa, que abrieron y han tenido que volver a cerrar por el pico altísimo de contagio, cuando en Medellín algunas instituciones privadas abrieron y han tenido un número de contagios significativo. Así es que en esas condiciones pues no hay cómo decir vamos a la alternancia, aunque quisiéramos y aunque es real, repito, lo que el deber ser, pues no hay con qué, y el gobierno va a tener que meterse la mano al bolsillo y reconocer esa problemática que tenemos en las instituciones educativas o en las comunidades para poder volver al aula, ¿no? La evaluación, que es el otro tema que me planteas, pues la evaluación en medio de la pandemia, la evaluación siempre tiene que ser una situación que genere investigación, que genere transformación, no para que sea punitiva como desafortunadamente los gobiernos neoliberales la plantean, una evaluación que persigue, una evaluación que excluye, una evaluación que sanciona, sino una evaluación que permita hacer investigación, que permita hacer indagación sobre cuáles son las debilidades para poder trabajar en ellas. Y pues en este tiempo de pandemia, los consejos académicos, los comités de evaluación dentro de las instituciones educativas, los sistemas institucionales de evaluación escolar deben ser revisados minuciosamente y deben ser ajustados a las condiciones y al contexto real que está viviendo la escuela y que está viviendo la comunidad educativa. Y ya decía al comienzo, los estudiantes pertenecen a familias que se han quedado sin empleo, que no tienen recursos, que no tienen con qué pagar el internet, que no tienen los equipos tecnológicos, que en sus casas muchas veces no tienen apoyo, porque los padres de familia de pronto no tienen la cualificación académica para poder brindarles ese apoyo, o porque la angustia y las exigencias de cómo sobrevivir, pues los mantienen más ocupados. Así es, todas esas circunstancias. Los mismos maestros también están a veces en lugares donde no existe buena conectividad. Hemos tenido que trabajar con guías, con el internet, con los poquitos que tienen internet, con el WhatsApp, con el celular. Es decir, hemos tenido que buscarle la comba al palo, se ha triplicado el trabajo, pero los maestros hemos estado ahí y esperamos que los padres de familia también, que la mayoría afortunadamente hay que felicitarlos, han estado también ahí apoyando y acompañando a sus niños, a sus niñas, a sus hijos. Y pues obviamente los jóvenes no pueden desconectarse de la escuela en medio de todas estas dificultades. Tenemos que entre todos, como comunidad educativa y como gobierno escolar, buscar los mecanismos para que permanezcamos en la escuela, para que la evaluación sea muy humana, para que nos coloquemos todos en el lugar del otro y podamos hacer realidad lo que ayer planteaba mi nieta, y es que todo en medio de estas dificultades la esperanza no se puede perder, la alegría no se puede perder, y las posibilidades que brinda la educación tienen que estar ahí, por supuesto, latentes para todos y para todas. Muy bien. Mi amigo Tamayo, de la revista Educación y Cultura, director de la misma, escritor, ¿qué opinión le merece estas declaraciones de la compañera Cristina y esta andanada que desarticula la Ley General de Educación y que pone en riesgo la autonomía de los gobiernos escolares? Toquemos eso versus evaluación, promoción y clausuras, ya que el gobierno pretende
y las administraciones pretenden desde la presencialidad entregar esos títulos. Muy buenos días. Bueno, la verdad es que todo esto que está pasando tiene un contexto. Los docentes tenemos que salir de nuestro vecindario y mirar lo que está pasando a nivel internacional. Hay una política que hemos llamado política neoliberal. Ese es un modelo que privilegia lo económico por encima de todo. Por lo tanto, como la educación se volvió también una mercancía, entonces ellos lo que tratan es de ajustar las políticas públicas en educación a los intereses de los banqueros, del sector privado, de todas las organizaciones externas a lo público. Eso viene pasando desde hace muchos años, primer punto. Segundo punto, en este gobierno particularmente, aprovechando la coyuntura de que es un partido de gobierno el que está en el poder, que es un partido de derecha, que es un partido que desde el principio dijo que no quería saber nada de los acuerdos y que estaba totalmente arrodillado a las políticas neoliberales, pues estamos pagando las consecuencias. Estamos pagando las consecuencias de la falta de educación política y de la falta de una ética civil en nuestro país. Entonces, hay que llamar la atención a los padres de familia, a los docentes, a la gente, digamos, del común, para no volver a cometer este tipo de errores. Ahí estamos pagando el precio de no haber podido sacar adelante una propuesta democrática, una propuesta que permitiera realmente recuperar a Colombia como un Estado de derecho. Y lo tercero es la andanada que este gobierno ha venido haciendo contra cosas que ya considerábamos compromisos instituidos a nivel institucional, es que son cosas que son de la Constitución Nacional. O sea, la ley 115 es el resultado de regular la Constitución del 91 en artículos 68, 67 sobre la educación como derecho, sobre la educación como una responsabilidad pública, sobre la educación como algo que se financia con los recursos de la nación a través del Sistema General de Participaciones. Pero eso se está desconociendo, porque este gobierno se apoderó de la institucionalidad y la está manejando a su manera en Contraloría, en Procuraduría, en Defensoría. Es decir, estamos asistiendo a lo que acaban de nombrar aquí, el desencuadernamiento del Estado. Están desguazando el Estado de Derecho, están poniendo el foco en los intereses de un sector privado que quiere apoderarse de todo. Entonces ahora, cuando hacen estas ofensivas, están diciendo, dejemos que esa es una mentalidad del neoliberalismo, cada persona es responsable de sí misma, el Estado no se responsabiliza de nada, regula de una manera muy flexible las cosas para que todo el mundo se meta a opinar, a participar y a pensar la educación, como si eso no fuera una responsabilidad del Estado. Es decir, la mayor responsabilidad de un gobernante es pensar en la educación de sus hijos, porque la educación es la manera como se conserva, se recrea, se transforma la cultura. Y la cultura de un pueblo no se puede perder por los intereses de unos señores que quieren reducirla. Imagínense a que cualquier bachiller puede ser tutor en la escuela en casa, o que la escuela puede funcionar sin recursos, para echarle la responsabilidad a la pequeña gestión municipal a ver a que consiga recursos como antiguamente, pues, que hacían las iglesias vendiendo empanadas, haciendo festivales, bingos, para comprar las cosas que se necesitan. No, eso es alcahuetear la irresponsabilidad de un gobierno que está mirando para otro lado frente a muchas cosas. Y por eso pienso que cuando Cristina plantea todas esas exigencias, que son mínimas, son de sentido común, o sea, necesitamos regresar a la escuela, sí señor. Bueno, ¿en qué condiciones?
Primero, arreglen la escuela. Es que la escuela se está cayendo. La educación rural en Colombia, en un censo que se haga. Mire, acabo de mirar un libro que lo tenía por ahí guardado y ahora lo encuentro otra vez, que se llama Los 10 pasos para hacer Colombia la más educada en 2025. Los 10 pasos para hacer Colombia la más educada en 2025 por Víctor Saavedra y David Forero. Eso lo publicó la ANIF, Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Óigase bien, son los economistas los que están diciendo cómo hacer de Colombia la más educada. Y ahí están repitiendo todo el libreto del informe Compartir sobre la excelencia y de la OCDE. Y están diciendo que el modelo de formación de maestros en ejercicio es el PTA. Ojo, ojo. Y están diciendo que los recursos públicos no se deben gastar en la cualificación de docentes y que lo que hay que mejorar es los salarios de enganche de los del 1278 porque eso vale menos que los del 2277. Hay que leer ese libro. Yo creo que se lo puedo mandar a Leonardo para que lo reproduzca porque ahí está el libreto de este gobierno, hermano. Es una cosa totalmente ofensiva contra la profesión docente, contra la dignidad nuestra como maestros, contra la pedagogía como saber. Entonces, primero, que haya condiciones de infraestructura. Segundo, que haya ya no estábamos diciendo bioseguridad ayer, sino unas condiciones que hagan posible el ejercicio en estas condiciones de distancia, de infraestructura, de transporte, de acompañamiento. ¿Qué va a pasar con los docentes que tienen más de 50 años? ¿Qué va a pasar con los padres de familia que van a llevar a sus hijos? ¿Qué va a pasar con los dueños de las rutas que no van a hacer 4 viajes para llevar viajes con menos niños? Ellos, ¿cómo se va a manejar eso? ¿Qué va a pasar con la alimentación escolar? La manera más fácil es, les vamos a dar una platica a cada alcalde y cada alcalde por ganarse 1 millón de pesos le dice al secretario de Educación que arregle ahí las cosas con paños de agua caliente para hacerle juego a una política de irresponsabilidad, de populismo, de demagogia y sobre todo de desprecio total a un país tan desigual que en lugar de arreglar las brechas de inequidad está profundizándolas. Dejo ahí, compañeros, como decían en alguna época los militantes políticos. Dejo ahí, compañero. Sí, señor. Mire, mi amiga Cristina y mi amigo Tamayo, acaba de salir en días pasados el Plan de Desarrollo Municipal de Cúcuta 2050, Estrategia de Todos y la Educación, primera parte. Uno de los conclusiones, el bajo logro educativo, el rezago escolar, el analfabetismo y la inasistencia escolar hacen parte de las variables educativas que causan la pobreza en Cúcuta y el área metropolitana. Se identifica como problema que la planta de personal es insuficiente para atender las necesidades escolares y se evidencia un déficit de formación disciplinar y posgradual a las ciencias de la educación. E igualmente lo propio ocurre en la infraestructura educativa, servicios de alimentación, transporte escolar, que para poder ampliar el número de estudiantes beneficiarios son necesarios aumentos y un eficiente manejo de las inversiones. Esto fue presentado en el Consejo de Cúcuta y corrobora lo que usted acaba de decir, mi amigo Tamayo. Y esto pues realmente preocupa la situación en cuanto a la parte educativa en la ciudad de Cúcuta y lo mismo, y el departamento, y lo mismo está ocurriendo a nivel nacional. Mi amiga Cristina, ¿qué decirle a ese rector? ¿Cómo debe activar la ruta para que tome la mejor decisión en el marco del gobierno escolar y le dé cumplimiento a la Ley General de Educación que está vigente, que es un espacio para construir democracia y autonomía escolar? Vamos a la práctica. ¿Qué decirle a ese rector? Señor rector, usted tiene que hacer esto, consejo directivo tiene que hacer esto, consejo académico tiene que hacer esto, en fin, ¿cómo enrutar y enviarle un mensaje a las comunidades educativas, Cristina? Bueno, compañero Leonardo y
y estimados cibernautas y oyentes. Lo primero que hay que decirles, sobre todo a algunos rectores que se les olvida que el gobierno escolar existe, es que debe tenerlo en cuenta. Algunos rectores o rectoras todavía creen que son los que deciden de manera autócrata en las instituciones educativas y desconocen la participación de los integrantes del gobierno escolar. Entonces, decirle a estos compañeros rectores, porque son nuestros compañeros también, que debe sentarse con el consejo académico, que debe tener en cuenta al consejo directivo y que todas las decisiones, así es maestro Tamayo, aquí hay unas orientaciones muy precisas frente a ese empoderamiento, posicionamiento, aterrizaje de lo que es el gobierno escolar y de lo que significa. Quedó allí en el artículo 68 de la Constitución, se materializa en el artículo 142 de la Ley General de Educación y se reglamenta a partir del decreto 1860. También la Ley 715 tiene algunas funciones más para los rectores y pues deben reconocer a ese gobierno escolar. Hablando del tema de la evaluación, lo primero, bueno, entonces el reconocimiento por parte del directivo docente, que finalmente es el que preside tanto el consejo directivo como el consejo académico. Son las tres instancias de dirección en la institución educativa. Finalmente el rector es quien ejecuta esas decisiones que deben ser en lo posible de consenso de ese gobierno escolar, decisiones que toma el consejo directivo, a donde llega en lo pedagógico, en lo académico, lo que plantea ese consejo académico que está integrado por maestros de las diferentes áreas que se orientan en la institución educativa. Entonces, lo primero es el reconocimiento por parte del directivo. Lo segundo, que los maestros y las maestras que hacemos parte de esos consejos académicos o de esos consejos directivos, si no nos están convocando, pidamos que nos convoquen. No nos quedemos callados quejándonos diciendo, ve, pero allá el rector nos reunió y nos dijo era que había que hacer esto, que había tomado esta decisión, que aquí se hacía lo siguiente, porque nosotros también estamos dentro de una democracia participante. Nosotros también tenemos que recordarle al señor rector que existe el gobierno escolar, que estamos ahí los maestros dentro del consejo académico, que existe el consejo directivo y que debes tenernos en cuenta y que se deben dar allí esas discusiones y esos debates para poder llegar a un consenso para el bien de la institución educativa, teniendo en cuenta su contexto, su realidad, la realidad de su comunidad educativa. Porque es que, y lo decía el maestro Tamayo, dentro del modelo neoliberal aquí se mira como si todos estuviéramos iguales, en las mismas condiciones. Y aquí se legisla es para ahorrar recursos del gobierno y se piden resultados. Por eso aún en medio de la pandemia, el gobierno está hablando de las pruebas saber y está muy preocupado por los resultados de las pruebas saber, por los resultados de las pruebas PISA, por todo este tipo de evaluaciones externas. Al gobierno le preocupan cifras de resultados, no se preocupa por los procesos. Nosotros dentro de la institución educativa debemos preocuparnos por los procesos. Los resultados son eso, resultados, pero son resultados producto de unos procesos donde nos tenemos que autorreconocer, donde nos tenemos que escuchar, donde debemos dar esos debates y donde debemos tener en cuenta, repito, como por quinta vez ya, esa realidad que tenemos dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra institución educativa, que es lo que plantea la Ley General de Educación, cuando habla de la autonomía. Entonces hay que sentarse a revisar el sistema institucional de evaluación. ¿Qué tenemos planteado dentro del sistema institucional de evaluación? ¿Qué de eso que está planteado allí no se puede hacer realidad en medio de esta pandemia? ¿Cuál es la realidad que hemos vivido, que vive nuestra comunidad educativa en medio de esta pandemia? Revisemos, ahí participan también los padres de familia, los estudiantes, para esa aprobación del sistema institucional de evaluación. Toda la comunidad educativa debe ser tenida en cuenta. Así es que de acuerdo a esa realidad, planteemos, uno no puede decir aquí está la fórmula, porque cada institución educativa tiene una realidad distinta. Una cosa es una institución en lo rural, otra cosa es una institución en Bogotá, al Chocó, al Amazonas, a la Guajira, al Oriente, en Antioquia. Cada región de nuestro país, las instituciones tienen realidades distintas, las personas tienen realidades distintas. Por eso
Lo que estoy diciendo es, debemos autorreconocernos, debemos escucharnos, debemos tener en cuenta que jugamos un papel, que si estamos en el consejo académico o en el consejo directivo tenemos voz y voto. No vamos allí para aprobar lo que el señor rector o rectora proponga, a no ser que sea excelente la propuesta, sino para discutirlas, analizarlas y para que nosotros también como maestros propongamos. Si estamos hablando del consejo directivo, allá hay un representante de los estudiantes, hay un representante de los exalumnos, hay 2 representantes de los padres de familia, hay 2 representantes de los maestros y fueron todos elegidos dentro de un proceso democrático. Deben sentar allí la voz del grupo de personas que representan. El estudiante, pues de los estudiantes. Que así sea virtualmente, debería haberse reunido con el consejo estudiantil si es posible hacerlo, ¿cierto? O a través de alguna llamada. Hay que buscar, porque algunas veces dicen que es imposible comunicarnos, entonces alguien toma decisiones. No, aquí la democracia no se puede romper. En medio de la pandemia tenemos que fortalecer la democracia. Ojo que Noam Chomsky ha dicho que la democracia está amenazada y no en el mundo, ¿no? Aquí también está amenazada y en la escuela no podemos permitir que la democracia no la tengamos en cuenta, no la vivenciemos, porque sea eso es que apuesta el libro en el que estamos hablando de aprendamos a gobernar desde la escuela. Reconozcámonos, valorémonos, escuchémonos y tomemos las decisiones que mejor le convengan a nuestra comunidad educativa, porque para eso es el gobierno escolar. Si tenemos que hacer un diagnóstico, mire, FECODE acaba de plantear, FECODE y no solamente FECODE, sino a nivel de América Latina, 14 países creo, acaban de lanzar una encuesta que debemos responder todos los maestros. Es una encuesta también para tener un diagnóstico que le va a dar elementos a FECODE para plantearle al gobierno. Nosotros también debemos elaborar ese diagnóstico con los maestros, escuchando a los estudiantes, a los padres de familia, para poder tener esos argumentos y decirle a la Secretaría de Educación, miren, nosotros aquí vamos a hacer esto, porque de acuerdo a nuestra realidad que está aquí plasmada, pues no podemos hacer otra cosa distinta. Entonces es cuestión de argumentar y siempre, siempre tener presente al ser humano. Los seres humanos tenemos muchísimas dificultades. Este es un gobierno que desconoce al ser humano y que prioriza el mercado. La escuela no puede caer en esa trampa. Aquí tenemos que priorizar al ser humano, a esa realidad que cada uno vive, a esas necesidades, a esas falencias que muchos, la gran mayoría de nuestros niños, niñas y jóvenes padecen en sus hogares, en sus comunidades. Así es que ese es el llamado, ¿no? Que los rectores reconozcan el gobierno escolar, que nosotros nos reconozcamos y participemos, y bueno, de ahí saldrán excelentes propuestas. Algo interesante que tocó Tamayo en la Asamblea General de Delegados de Asinor, y es lo concerniente a la Junta Municipal de Educación, Junta Departamental de Educación, que es la que define la política educativa de cada ente territorial, y está conformado inclusive por concejales, por representantes de organizaciones sindicales, comunidades educativas, en fin. Compañero Tamayo, hablemos sobre esta importancia que yo me atrevería a decir cuánta JUDE, inclusive la distrital, se han reunido en medio de esta pandemia y han definido una política educativa en medio de la pandemia. Yo consideraría que el gobierno nacional y los entes territoriales se pasan por la faja estas juntas municipales de educación y juntas departamentales de educación, compañero Tamayo. No, pues yo vuelvo a recalcar primero que eso está en la ley 115 de 1994, que esa ley fue una ley que a pesar de que tiene algunas limitaciones, pues fue una ley concertada con FECODE y que logramos meter allí, inclusive hay que hacer un reconocimiento a Abel Rodríguez y a toda la gente que estuvo en esa lucha. Logramos mantener puntos claves como la autonomía escolar, como el PEI, como el preescolar de 3 grados, como el gobierno escolar, porque estábamos pensando esa ley en función de la nueva constitución, ¿sí ve? Entonces ahí hay un espíritu de la ley que está enmarcado en un estado democrático de derecho. Y se acudió también a la figura del Foro Nacional Educativo, que se ha desfigurado, y de las juntas para darle realmente una cosa que se llama
democracia participativa, que es un avance también de la Constitución Nacional. Eso lo plantea Cristina en su libro. La democracia participativa es distinta a la simple democracia representativa, que entendemos a veces como que democracia es poder ir a votar para que nos represente alguien. No, democracia participativa es que la gente tiene el derecho a participar en las políticas públicas, y la educación es una política pública por excelencia, porque en la educación se juega el futuro del país. Entonces, la participación real en las instituciones, particularmente en educación, pues es lo que hace que haya política pública real, entendida como una manera de organizar los propósitos, los recursos, los fines, los temas, lo fundamental del sistema educativo. Entonces, pensamos que ahí es donde vemos la necesidad de educar para la democracia, hacer de la escuela un territorio de paz, educar para que el estudiante y el padre de familia se enteren que no se puede vivir en sociedad si no ejercemos nuestros derechos y cumplimos nuestros deberes. Pero es que quieren que cumplamos todos nuestros deberes, pero que no nos permiten ejercer nuestros derechos. Entonces ahí la democracia falla, ¿ve? No se puede decir que es un país democrático, pero las decisiones las toman los de la OCDE o las toman los gobiernos de turno, o intimidan a los rectores para que excluyan a aquellos que exigen que se haga la Junta Nacional de Educación y la Junta Departamental. De ahí depende mucho también la cualificación de docentes. Es decir, la evaluación de desempeño debería pasar también por la Junta Departamental y la Junta Municipal. El decreto 1290 debería discutirse también en las instituciones, porque lo primero que dicen ahí es que hay autonomía, pero ¿dónde está? Yo sigo pensando que tenemos que recuperar la dimensión formativa del currículo. Es decir, no quedarnos en ciencias matemáticas y lectoescritura, sino recuperar las ciencias sociales, la filosofía, el arte, la literatura, el derecho a expresarse críticamente, porque ahora redijeron, pensamiento crítico es operaciones lógicas, inferir, deducir. No, pensamiento crítico es preguntarse por las condiciones que han hecho posible estas situaciones de vulnerabilidad y de violación de derechos en que estamos. Pensar críticamente es tomar distancia de lo cotidiano y preguntarse si las cosas podrían ser de otra manera. Pensamiento crítico es ponernos del lado de los vulnerados y resolver éticamente y políticamente nuestro papel como profesores, como docentes, como maestros. Entonces, tratar de recuperar esos espacios tiene que ver también con que los rectores entiendan que ellos son los administradores de una partitura que se construye desde el PEI, pero ellos no son los que imponen, excluyen, amenazan, a veces diciendo que si no hacen eso, entonces los va a entregar, o van a hacer un inventario para decir que ese profesor ya no tiene carga académica, o van a comenzar las represalias. Y otros profesores que como son provisionales, entonces estamos dispuestos a que hagan con nosotros lo que quieran, porque entonces perdemos el puesto. Es que eso son las malas políticas de incentivos y la desregulación que se generó a raíz del 1278 y la falta de cumplir los compromisos. Es que lo primero que hay que hacer es que cumpla el gobierno con los acuerdos del 2019, que no han querido sentarse a avanzar en eso. Uno de los acuerdos fundamentales es la financiación, pero también hay otros acuerdos que hay que revisar. Yo creo que recuperar la JUDE, la JUNE, todas estas juntas de educación es eso, es democracia participativa, y ahí los profesores de ciencias sociales podríamos aportar proyectos para hacer de la escuela un territorio de paz. Hay que leer ese libro de FECODE también, que está muy bien jalado. Escuela, territorio de paz. O sea que tenemos que estudiar, hermano. Los maestros tenemos que ponernos al día, por lo menos para comprender qué es lo que está pasando. Pero hay maestros, qué pena decirlo, que no han leído la Ley General de Educación. Señor, así es.
Un gran mensaje nos deja el compañero Tamayo, la compañera Cristina. Deme tres palabritas a ese compañero docente en medio de esta pandemia, o tres principios, o tres frases, digámoslo así, Cristina y Tamayo, sobre esta situación de evaluación, promoción, como tres tips, digámoslo así, a estos compañeros docentes que están en el aula y que de una manera u otra se sienten presionados y se sienten allí coartados, cohibidos de esa democracia participativa y de poder expresar su propuesta pedagógica. Cristina y Tamayo. Hablamos con Cristina. Bueno, aquí hemos dicho ya varias cositas interesantísimas, ¿cierto? El movimiento pedagógico ha definido al maestro como un trabajador de la cultura, un sujeto de derechos, un ciudadano. Y lo primero es, el profesor Tamayo lo dijo al finalizar, lo primero es que el maestro debe ser un muy buen lector. No solamente un buen lector de texto, sino un buen lector del contexto. Entonces, lo primero es conocer la normatividad. Es cierto, hay compañeros que tampoco saben ni siquiera qué es exactamente el gobierno escolar ni cómo funciona. Entonces, lo primero, informarlos, conocer. Hay que decirlo, ¿cierto? Tenemos que conocer. Segundo, tenemos que reconocer la ciudadanía y ejercerla. Nosotros casi siempre somos, bueno, no sé si todos los seres humanos seremos así, pero siempre estamos señalando, ¿no? El rector impuso. Y uno dice, ¿y usted qué hizo? No, yo obedecí porque de pronto me raja. No, tener pensamiento crítico, ejercer la ciudadanía es tampoco no quedarse callado. ¿Cómo así que yo sé que es algo que no es justo, que no es legal, que no es correcto y entonces me quedo callado por miedo? Claro, en este país nos han metido muchísimo miedo y siguen con la política de sembrar miedo. Pero yo soy un maestro, soy un académico, soy un trabajador de la cultura, soy un ciudadano sujeto de derechos y por tanto también tengo deberes. Entonces, deber de conocer, deber de participar, ¿qué significa tomar parte? Mire, en mi libro lo digo y lo termino diciendo, lo termino con un cuento. Hay un problema gravísimo que tiene la sociedad y es la indiferencia. Nosotros no podemos ser indiferentes frente a lo que está pasando en la escuela. Tenemos que participar, tenemos que solidarizarnos. Entonces, ese es otro problema, ¿no? Entonces, conocer, participar, dejar la indiferencia. Hay mucha gente que no sale a votar y eso que creen que el único espacio de participación es el voto, y no es el único. Hay muchos otros mecanismos de participación, pero dicen que no salen porque nada va a cambiar. Claro, si no salen ellos de su casa, el cambio empieza en mí. El cambio empieza por mí. Si yo no cambio de actitud, aquí las cosas no van a cambiar. Debo comprometerme con el cambio que requiere la sociedad. Debo comprometerme con participar. Debo comprometerme con lo que está pasando en mi institución educativa, empezando por conocer la ley 115, el decreto 1860, y por mirar críticamente resoluciones como la 1721, para citar de las últimas, o proyectos de ley como el 094. Esa requiere que nosotros de verdad actuemos de manera distinta. Menos, yo creo que la educación tiene que ser para la propuesta, para la pregunta, no para la obediencia. A eso se refiere uno cuando habla de pensamiento crítico, de alternativas. No podemos seguir callando y permitir que las cosas pasen y solamente quejarnos. Debemos actuar, debemos ejercer la ciudadanía, debemos comprometernos, debemos participar. Y bueno, si cambio yo, seguramente puedo hacer que las cosas cambien a mi alrededor. Agradecerle la participación, acompañar aquí al Magisterio Norte Santanderiano Cucuteño, que es un contexto totalmente diferente a inclusive a otros departamentos y ciudades. Somos la primera ciudad en desempleo, primera ciudad en informalidad, no desde ahora en pandemia, sino de tiempo atrás. Amigo Tamayo, el mensaje final en las frases, en los tics a ese compañero docente que se encuentra en casa.
Lo que quisiera decir acerca de la evaluación. La evaluación es un juicio de valor sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje con la información obtenida con criterios pedagógicos. Repito, esto es evaluación formativa, no evaluación de prueba PISA. La evaluación es un juicio de valor sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje con la información que se obtiene con criterios pedagógicos acerca de ese proceso. Punto. 2. Entonces, si se han transformado los procesos de enseñanza-aprendizaje a raíz de la crisis, pues la evaluación tiene que cambiar también. No podemos seguir evaluando con criterios cuantitativos y externos los procesos de transformación que se han dado. Entonces la evaluación hay que comenzar a presionar que sea una evaluación cualitativa, formativa, con la información que se recoja acerca de lo que pasó en estos tiempos, con la manera como nosotros transformamos la didáctica, el currículo, es decir, como tomarle una foto a lo que pasó realmente en estos tiempos y sobre eso promover y permitir que los muchachos no pierdan el año, hermano, porque estamos en la olla, o sea, ya la crisis nos excluye. Y fuera de eso ahora vamos a decir que hay muchachos que desertaron. ¿Desertaron de qué? ¿Acaso estábamos en el ejército, hermano? No, hay muchachos que se retiraron porque no tenían conectividad. Hay muchachos que no pudieron continuar con los procesos porque desde el principio no pudieron acceder a los materiales. Entonces, ¿cómo se les va a revictimizar diciendo que entonces el comité de promoción de este año ha acogido al 1290 en el sistema institucional de evaluación? Para eso sí sirve. ¿Y por qué no revisan mejor lo que pasó en términos de pedagogía, de proyecto educativo institucional, de autonomía? Yo propondría que hagamos una ofensiva para que ningún muchacho sea excluido ni declarado desertor, que abramos espacios para promover con un criterio flexible y cualitativo a la mayoría y dejemos abierto por los medios de herramientas digitales para que se pongan al día durante el transcurso de este año y el otro año podamos mirar cómo los recibimos, pero no los podemos excluir. Las palabras del compañero Tamayo, Alfonso Tamayo, director de la revista Educación y Cultura de FECODE. Gracias a todos los compañeros panelistas que nos acompañaron en nuestro programa Avancemos, programa que se emite todos los domingos de 9:30 a 11 de la mañana.